Se viene en principio el ajuste en Brasil. Hay sectores, todos los sectores, que están resistiendo lo que aparentemente ya se está por instalar, y una enmienda constitucional en principio complicaría la situación. En medio de un clima de protestas, el gobierno de Michel Temer busca concretar una enmienda constitucional que le permita limitar el gasto público por 20 años con un fuerte ajuste que prevé miles de despidos en todo el país. La enmienda, que comenzará a ser tratada en la Cámara de Diputados, necesitará 303 votos de los 517 parlamentarios y 49 votos de los 81 senadores. Cuenta además con el apoyo del empresariado local, el FMI y 5 agrupaciones políticas, entre ellos el ahora gobernante Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña, PMDB, y su principal socio político, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB. Este ajuste fiscal só estará completo, ou semi-completo ainda, com a reforma da Previdência, cuja primeira proposta estamos finalizando e que remeteremos ao Congresso Nacional no próximo mês. Desde la oposición, centrada principalmente en el Partido de los Trabajadores, se denuncia que el gobierno busca congelar el gasto del presupuesto sacrificando la salud, la educación, los programas sociales. Todos logros del gobierno que comenzó Ignacio Lula da Silva en enero de 2003. O problema do Estado não é somente uma crise financeira que está no Brasil, mas é uma crise ética e moral. É uma crise também da má gestão, da incompetência e da corrupção. Pero las objeciones no vienen solo del ámbito político. La Procuraduría General de Brasil ya consideró inconstitucional la propuesta de Temer. En una nota enviada al Parlamento, pidió a los congresistas que archiven la reforma a la ley. Y la Procuraduría entiende que si prospera la enmienda, se dará un poder total al Ejecutivo para controlar los gastos, lo que amenaza, aseguran, la independencia de los poderes de la República y menosprecia el legislativo y el judicial. Dentro del ajuste que incluye la enmienda constitucional, se cuenta el estratégico Banco do Brasil, el más grande del país, que ya anunció un plan para eliminar gradualmente 18.000 puestos de trabajo, cerrar más de 700 sucursales y permitir un ahorro anual de unos 250 millones de dólares. El ajuste de Temer continuaría con el achicamiento de las compañías estatales, como la gigante petrolera estatal Petrobras, que ya redujo un 25% sus planes de inversión hasta 2020 y se está desprendiendo de subsidiarias para enfrentar la baja de ingresos. Mientras tanto, Temer aumentó de 35.000 a 55.000 millones de dólares el déficit fiscal para 2016, luego de asumir interinamente en mayo, cuando Dilma Rousseff fue suspendida para ser sometida al juicio político durante el que finalmente fue destituida el 31 de agosto último. Paralelamente, el gobierno busca encuadrar a los 27 estados que integran la República Federativa. Para ello, utilizó parte de los recursos que ingresaron al Tesoro tras el blanqueo de capitales. En total, se les remitirán 1.400 millones de dólares, un tercio del total de esos fondos para que hagan frente a sus compromisos más urgentes. Como condición, los estados deberán comprometerse a un fuerte ajuste fiscal con un recorte del 20% del gasto, lo que incluye salarios, programas sociales, beneficios estudiantiles y fondos para la salud. Además, se insta a los gobiernos provinciales a que reformen sus sistemas jubilatorios para hacerlos compatibles con la futura reforma planteada a nivel federal. En este paquete de maldad, como lo bautizó la ciudadanía, figura que no habrá reajustes salariales para la administración pública en los próximos 2 años. Si esto progresa, se augura una avalancha de presentaciones judiciales, teniendo en cuenta además que las máximas instancias judiciales y los militares ya tuvieron aumentos salariales antes de la medida y por lo tanto quedarán afuera del ajuste.
En medio de este clima enrarecido, el Partido Socialismo y Libertad presentó en la Cámara de Diputados un pedido formal de juicio político por tráfico de influencias contra el presidente Temer, luego de que 2 ministros del gabinete renunciaron en medio de graves denuncias. La semana pasada, el exministro de Cultura, Marcelo Calero, afirmó ante la policía que el presidente Temer lo presionó para que permitiera negocios particulares del por entonces secretario de Gobierno, Guedel Vieira Lima, su mano derecha. Calero habría presentado una grabación de aquella conversación en Casa de Gobierno. Cuando trascendió la denuncia de Calero, Vieira Lima presentó su renuncia para convertirse así en el 6º ministro que abandona el Ejecutivo de Brasil en los últimos 6 meses. De prosperar el pedido de juicio político, el presidente Temer se vería paradójicamente sometido al mismo procedimiento que tan solo hace unos meses le permitió ocupar la primera magistratura. Fue cuando el impeachment que él mismo motorizó desalojó definitivamente a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto. Qué año este para Brasil, ¿no? Luego de la caída del gobierno de Dilma Rousseff y con un presidente que se esconde. Incluso se esconde en el velatorio de los futbolistas que se accidentaron en Colombia. No fue, estuvo cuando llegaron los cuerpos, pero no asistió al velatorio. Y nada indica que esto vaya a mejorar en términos ni políticos ni económicos, ¿no? No, realmente, Inde, la verdad que quiero destacar el informe que acabamos de ver porque sintetiza perfectamente lo que es esa propuesta económica que es la crónica de una crisis anunciada esto, porque realmente las consecuencias que va a tener si se aplica esta política, tanto para Brasil como para la región, son tremendas. Me parece que son asimilables al peor golpe que haya tenido la crisis financiera sobre la región, me parece que en este caso ensanchadas, agrandadas por lo que significa Brasil, no solo internamente, sino para la región. La caída del consumo que provocaría esta política, estas medidas, impacta inmediatamente en todos los países que comercian con Brasil, que están esperando una recuperación de Brasil para tener la propia recuperación. Esto indica que vamos en el camino exactamente contrario. Es muy fuerte el impacto que puede tener esto y me parece que pone en riesgo a toda la región, como digo. En este plano me parece que hay una postura del gobierno de Temer, de este gobierno, de esta alianza de derecha, que era la oposición y que ahora pasó a ser el oficialismo por el impeachment, que está repitiendo un error histórico y una receta que no funcionó en ningún lado, pero parecía aprendida la lección para la región, para el mundo, para Europa, y sin embargo hay países que insisten en este plano. Repito, el informe detalla algunas de las políticas que se están por aplicar y que tienen un efecto tremendo internamente para la economía doméstica de Brasil, pero seguro para todo el resto de países que tienen a Brasil como principal socio comercial. ¿Coincidís, José? Sí, estoy completamente de acuerdo y completando lo que dice Rulo, que me parece interesante, que lo contaba recién el informe, hay una propuesta de enmienda constitucional. En Brasil para modificar la Constitución hay un sistema de enmiendas, no de reforma como acá en Argentina, sino de enmienda más al estadounidense con 2/3 o 3/5 del Congreso, según el tema, podés enmendar la Constitución. Lo que está proponiendo el gobierno de Temer, pareciera que lo pueda aprobar, es la imposibilidad de que se aumente el gasto público más allá de la inflación del año anterior. Es decir, constitucionalizar de algún modo un freno al aumento del gasto público. La analogía más clara para mí es la convertibilidad de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Es un gobierno que se autopriva de una herramienta de política económica. El tipo de cambio es una herramienta de política económica, el manejo de las cuentas fiscales es otra herramienta de política económica. En este caso la idea es como Ulises, atarse a las velas para no ser tentado, digamos, por el canto de la sirena de la devaluación o el canto de la sirena del gasto público, digamos. Claro. Ahora, esto puede tener un resultado en el sentido de que se emite una señal a los mercados, etcétera, en el corto plazo. Ahora sabemos que en el largo plazo es muy peligroso, porque después quiere aumentar el gasto público para salir de una situación social dificultosa, para aplicar una política económica contracíclica, y no pueden, como pasó en Argentina, con la convertibilidad y la devaluación, digamos. ¿No? Y frente a esto también la cuestión política, es decir, lo que hay dentro de esta cuestión política que tiene que ver con el partido gobernante y con todos los partidos de la oposición. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto por el cual se quiere sancionar el abuso de autoridad de jueces y fiscales.
¿Qué dijeron los jueces y fiscales? Si este proyecto pasa al Senado, es decir, se aprueba en el Senado, renunciamos. Está Sergio Moro, por supuesto, el que es fiscal del caso de Petrolao y demás casos de corrupción en Brasil. ¿Qué dice René Calheiros? Perdóname, porque es interesante lo que estás señalando, porque desde afuera se ve cómo la justicia avanzó sobre la política en Brasil y prácticamente no queda ningún político de los que está en este momento en el Congreso sin estar imputado en algo o señalado en algo. Al parecer la única es Dilma Rousseff. Al parecer efectivamente la única es Dilma Rousseff, que ya no está en el gobierno. Y entonces ahora la política lo que haría sería privar a los jueces de la posibilidad de acusarlos de abuso de autoridad en caso de que jueces y fiscales se metan en su vida privada y se metan sobre todo en sus cuentas bancarias que están todas bajo sospechas de corrupción. Sí, y los empresarios que admiten que efectivamente. Pero aquí está el punto. Marcelo Odebrecht, que es el empresario emblemático de todo este escándalo, el presidente de Odebrecht, justamente de la constructora, tiene delación premiada. Es decir, lo que está haciendo está contando, confesando los sobornos que se pagaron en su momento para hacer obra pública y de este modo está tratando de que baje su pena. Si se aprueba este proyecto de ley que tiene media sanción y el Senado no va a tratar, porque René Calheiros, que es el presidente del Senado, que también está imputado por caso de corrupción, que es del partido de Temer, dice, no tratemos este tema porque se va a complicar más la situación. Bueno, si se aprueba esto, quiere decir que se termina la delación premiada en Brasil. Es decir, la baja de penas para aquellos que frente a la justicia dicen sí, efectivamente, confieso, he cometido un delito. Y a esto se suma la cuestión política dentro del gabinete de Temer, porque la renuncia de Guedes Vieira Lima no es menor. Es el hombre que articulaba pactos con los partidos políticos y en el Congreso, con un enfrentamiento con Marcelo Calero, que era ministro de Cultura. ¿Todo por qué? Por un emprendimiento inmobiliario en Salvador Bahía. Allí Guedes Vieira Lima quería construir un edificio, mejor dicho, tenía un piso en un edificio de 35 metros de alto en una zona histórica en la que no se puede edificar. Igualmente, muy breve, para completar lo que dice Jorge, este proyecto que se está tratando es ya descafeinado de lo que inicialmente se preveía, porque era lo que originalmente se estaba discutiendo, era una amnistía completa para los delitos que incluso limpiaban, no solo a todos los diputados, limpiaban al presidente que de alguna manera está salpicado por, directa e indirectamente por todos los casos. Temer se pronunció en contra de, pero finalmente se está discutiendo otro proyecto que escandaloso es, pero ya es más liviano de lo que originalmente se estaba buscando.